Bueno, aquí en la provincia de Santa Fe venimos discutiendo hace rato ya el tema del descanso dominical, ¿no? Para algunos es una cuestión justa, para otros injusta, para algunos ajustado a la ley, para otros es inconstitucional. Está el doctor Domingo Rondina con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Doctor, hay un antecedente que se ha generado aquí en los tribunales de Reconquista donde dicen que el descanso dominical es inconstitucional. Bueno, usted lo dijo alguna vez y se va dando aquel presagio. Sí, bueno, cuando la ley empezó a regir, yo escribí un artículo bastante extenso, porque era un tema que era muy problemático para decirlo, para expresarlo rápidamente. Yo lo trabajé bastante en profundidad. Tenemos que decir que la medida del descanso dominical o hebdomadario, o que haya un día en que coincidan todos los trabajadores, es una excusa, una razón, un fin bueno, lindo, elogiable, que tendría un montón de ventajas. Lo que pasa es que no es tan sencillo de hacer, porque no todas las personas somos iguales. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, todos van a descansar el mismo día. Por empezar, por ejemplo, porque hay personas que tienen distintos cultos. Para este país, la mayoría puede que sea católica, que honre el domingo, pero hay credos que honran el viernes, que honran el lunes. Entonces, no es tan sencillo unificar a todos en el domingo. Y por otro lado, siempre está la voluntad individual del que no quiere el día que la mayoría pretende imponer. O muchos pensarán en necesidades económicas también. O por necesidades económicas, o porque quiere juntar día para irse de vacaciones más adelante, o por lo que fuese. O sea, usted, la libertad individual también debe ser respetada, que es el credo laico. Usted usa una palabra que se le escapó, que es excusa. ¿Usted cree que la excusa para algo? A eso es a lo que voy, por eso tuve el lapsus linguae. Yo creo que en el fondo ese fin tan loable que presenta la norma es una excusa para una decisión que tiene que ver con cierta disputa empresarial que no podemos ser sonsos y hacer que no la vemos. Acá hay un sector empresarial que promueve esta norma y hay otro sector empresarial que está en contra de esta norma. Perdón, es decir que no piensan en la gente, es solamente pero de ningún entre modo, empresarios. De ningún modo, yo creo que esto tiene que ver con que los grandes supermercados, sus mayores ventas son los domingos, y eso provoca que los empresarios de supermercados medianos o chicos vendan menos durante la semana porque la gente acumula demanda para el domingo. Entonces quieren bloquear el domingo para que se distribuya mejor. Ahora, doctor. Entonces digo, por un lado está esta cuestión finalista que podemos decir, pero por otro está cómo uno la puede concretar en derecho. Pero por supuesto, pero ahora usted dice esto, que son pujas empresariales que, digamos, de alguna manera son legítimas, ¿no? Cada uno tira para su lado. Pero después está por el otro lado. ¿Por qué usted dice que es inconstitucional? Claro, por eso. O sea, más allá de la finalidad o de las pujas empresariales, el tema es si vos a eso lo podés concretar. Porque incluso los fines loables no se pueden imponer en las democracias a los bastonazos. O sea, un Estado cuyo único recurso es ir y clausurar, prohibir una actividad, bloquear un día, es un Estado pobrísimo en su diálogo social y en su capacidad de consenso democrático. La Constitución establece algunas reglas. Todas son violadas por el descanso dominical. En primer lugar, solamente el Congreso Nacional puede regular la jornada de trabajo y puede limitar el comercio. O sea, la ley provincial no. Las leyes provinciales no. Si alguien lo pudiese hacer, que yo incluso dudaría si el Congreso lo podría tomar semejante medida, pero si alguien lo puede hacer es el Congreso, no una provincia. Expresamente la Constitución dice, las provincias no legislarán sobre comercio, porque lo que querían en el 53-60 era que no se hicieran diferencias entre las provincias como nos había pasado en la época de las luchas de nuestra guerra civil, donde daban beneficios al que pasaba por un puerto y no entraba a los otros, entonces acá le daban más descuento para favorecer una zona y perjudicar a los enemigos. Entonces se dijo, bueno, la legislación únicamente la va a hacer el Congreso Nacional para todos igual. Bien. ¿Qué otro punto? Eso, la jornada laboral. La Constitución Nacional dice que la duración de la jornada laboral
qué días se trabaja y cuántas horas se trabaja solo lo fija el Congreso Nacional, no las provincias. En tercer lugar, establecer cuestiones que hacen a lo que es el contrato de trabajo entre los patrones y la empresa también es derecho laboral que regula el Congreso. Pero además hay algunas cuestiones que hacen a las libertades de los individuos. La ley está haciendo una opción que también es una opción religiosa y que es atentatoria de la libertad de cultos. Ustedes saben que hay muchos credos que tienen otros días que descansar. Sí. Y los trabajadores de esos credos negocian en general con sus patrones cambiar el trabajo de domingo por el trabajo del día que ellos necesitan respetar. Entonces, imponerles un día de descanso obligatorio vulnera sus ¿Se va a caer derechos. esto en la provincia? Yo entiendo que esto va a pasar lo mismo que pasó en todas las provincias que lo intentaron antes. Cuando un gobernador, una legislatura dictaron estas leyes, rápidamente los tribunales las fueron declarando inconstitucionales. El otro día presentaban como un triunfo que la Corte había rechazado un recurso. La Corte lo único que dijo es, no vengan a la Corte, vayan a los tribunales provinciales. Y así fue que pasó. Este es el primer fallo de fondo, porque Reconquista ya lo había suspendido cautelarmente, y ahora por primera vez hay una sentencia de primera instancia que dice, esa ley es inconstitucional y no se puede aplicar. Ya vendrán, cuando Santa Fe y Rosario entren, vendrán también las discusiones en Santa Fe y Otra Rosario. polémica, espera. Una muy cortita, porque usted habló de empresariales, pero yo estuve en el trato acá en la legislatura y vi mucho gremialismo, mucho bombo, mucho ruido. El gremio ha hecho una opción en ese sentido y yo me parece que es legítima en tanto en cuanto sus bases lo apoyen. Lo que es cierto es que detrás de esto hay una disputa empresarial. El gremio obviamente ve en esto una oportunidad de conseguir beneficios para sus trabajadores, pero a mí me gustan en este sentido los consensos democráticos que implican darle beneficios a quienes le den a sus trabajadores el domingo, ponerles un mayor impuesto a los que no lo den, establecer un salario muy superior para el trabajador que trabaja en domingo. Por ejemplo, el convenio de los lácteos que yo conozco quintuplica el salario del trabajador en día domingo. Con lo cual, salvo que la empresa realmente sea imprescindible, no hace trabajar el domingo. Entonces digo, hay mecanismos más democráticos que prohibir y clausurar. Gracias. Doctor, gracias por haber venido. Acá en el canal tenemos un compañero, Pedro, que me parece que no sé de qué religión es porque no labura de lunes a lunes. Bueno, vamos al otro Yo sector. me llamo Domingo. ¿Sí? No. Vamos al otro sector, dale. Bueno, vamos a hablar ahora de gripe A. En este caso lo consultamos al doctor Miguel González, al ministro de Salud, acerca de la gran demanda que hay en este último tiempo. ¿Qué pasa con los turnos? ¿Qué pasa también con los diferentes tratamientos? Bueno, sobre estos temas lo consultamos a él. Sí, las medidas que se han tomado son básicamente reforzar los equipos de guardia y también los equipos donde es necesario ampliar la cantidad de camas, lo que llamamos ampliación de camas críticas para la mayor demanda de enfermedades respiratorias. Lo que estamos haciendo es también postergando las cirugías que son electivas para poder dar lugar a que tengamos camas disponibles para esta etapa de alta demanda respiratoria. Por eso les recomendamos a la gente que aquellos que puedan postergar los turnos programados dejen libre para los turnos que sabemos que no se pueden postergar, que son las personas que tienen enfermedades respiratorias inminentes y necesitan una atención en este momento. Y además porque cuando vayan a los consultorios van a encontrar mucha consulta respiratoria y si no están enfermos pueden adquirir la enfermedad allí. Bueno, básicamente las personas que son grupos de riesgo hacia donde está la vacuna apunta es a las personas mayores de 65 años, a las mujeres embarazadas, a los niños entre 6 meses y los 2 años, a las puérperas que todavía no han sido vacunadas durante el embarazo hasta los 10 días y también le recomendamos la vacunación a personas que tienen enfermedades de base, enfermedades respiratorias, asma, EPOC, diabéticos, obesos, también personas que tienen hipertensión, son los grupos de riesgo a los que la vacuna está destinada y son gratuitas para estos grupos. Lo importante es que cuando una persona ya ha sido diagnosticada con síntomas de gripe o ella misma se da cuenta que tiene síntomas de gripe, que son tos, fiebre alta, dolor en el cuerpo,
tome una actitud social responsable de lo que nosotros llamamos aislamiento social, porque esto logra que cuanto menos personas estén en contacto con la persona que tiene secreciones, menos la cantidad de personas infectadas. Y si en el caso de tener que circular, el frecuente lavado de manos, airear las habitaciones y tener estas precauciones que parecen tan básicas ayudan muchísimo a que la diseminación del virus sea menor. Bueno, todos hablamos del medio ambiente, pero hay algunas cuestiones que uno no entiende por qué no salen, ¿no? Está con nosotros Ricardo Cerrulla, que es periodista especializado en este tema. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo les va? ¿Bien? Gracias por una nueva invitación. No, al Por contrario. favor. Ricardo, ¿no sale finalmente la ley de agroquímicos, o no sé cómo llamarla, de la provincia de Santa Fe? Hace muchos años que se está tratando en ambas cámaras, tanto diputados como senadores, pero siempre se traba ese tratamiento final. ¿Qué es lo que sucede? Y es una situación de poder muy grande, ¿no? Hay un proyecto que es el proyecto de la diputada Bertero. La ley Bertero. La ley Bertero, sí, o también la ley TESA, que es el otro Claro. proyecto, que son dos proyectos muy disímiles, al menos en cuanto a distancia. Sí, no tienen nada que ver uno con otro. Sí, lo que se pone en discusión fundamentalmente es a qué distancia se puede fumigar entre un campo y una ciudad, y un ejido urbano. Y ahí está fundamentalmente, no diría únicamente, pero centralmente el tema en cuestión. Pero si me permiten, me parece que el tema es mucho más profundo. Me parece que lo que nuestros representantes y también nosotros como ciudadanos debiéramos discutir es: ¿hace mal o no hace mal? Digamos, porque plantear 200, 300, 800, 3.000 metros, depende si es Pero terrestre, si no si haría es mal, aérea. Ricardo, no se estaría discutiendo. Claro, perfecto, pero esto de que hace mal está comprobado y cada vez hay más pruebas Claro, científicas. la Pero pregunta sería, eso, ¿cuánto mal hace? pero hicimos muchos informes en distintos pueblos, Entre Ríos, Santa Fe, y toda la gente protesta porque hace mal. Y se habla hasta de cáncer, ¿no? Hay pruebas que pueden ser, si se quieren, empíricas y pruebas científicas. Las empíricas de la experiencia habla de pueblos que podemos plantear dos cosas. O hay una especie de ángel maligno que se ha enojado con ese pueblo y le ha enviado las nuevas plagas de Egipto, y entonces encontramos 3, 4 y hasta 5 veces más cáncer, más leucemia, Parkinson, abortos, malformaciones congénitas. O pensamos, y somos un poquito más científicos, que hay una causa, que es causal. La columna vertebral que une a estos pueblos, y vamos a nombrarlos para que no se crea que es nada más que una cuestión así semántica: San Salvador en Entre Ríos, Firmat en Claro, Santa Fe, claro. María Juana en Santa Fe, gran parte del cordón sur cerca de Rosario, Hay muchas ciudades de Córdoba. muchas ciudades de Córdoba, Montemaíz, Claro. Malvinas Argentinas. Pero, Ricardo, a ver, estos son 6, 7, 10 pueblos, pero hay cientos de pueblos. Sí, hay muchos en más. toda no, pero la pregunta es esta. Si los agroquímicos son tan malos, ¿por qué en algunos lugares causa esto y en otros lugares no causa semejante cosa? Bueno, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, la de Córdoba, la OMS, habla siempre de que las personas reaccionan distinto. Pero además, cada vez que se hizo un campamento socioambiental llevado a cabo por científicos, por médicos de universidades públicas, se demostró que siempre hay problemas. No es que en algunos pueblos causas problemas y no. En algunos pueblos no hay estudios. Pero donde se han hecho estudios, donde ha hecho el doctor Berseniasi, donde ha hecho el doctor Medardo Ávila Vázquez, donde hizo, y lo extrañamos mucho, el doctor Carrasco, se encontraron números que asustan, que realmente asustan. Ahora, la justicia ha tenido, en Córdoba, en Córdoba la justicia ha tenido sanciones que van hasta lo pecuniario, ¿no? Han Sí, tenido sí. que poner dinero porque los han condenado finalmente. No se dan muchos casos de condena en Argentina. El primer juicio penal se llevó a cabo en Córdoba contra un aeroaplicador y un dueño de una parcela por haber violado una normativa que prohibía en ese campo hacer fumigaciones aéreas. Ese es el primer juicio penal. Pero acá en Santa Fe, en San Jorge, tenemos un fallo también importante. Y durante mucho tiempo quienes defendían este modelo decían: bueno, pero no hay estudios científicos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud detectó que el componente químico más benévolo, que es el glifosato, el más conocido y es el más benévolo al lado del 2,4-D u otros, genera por lo menos 10 tipos de enfermedades, muchas de ellas mortales. Perdón, Ferrulla, pero no están haciendo señas, pero ¿crees? Porque nos habían dicho que es posible que la Cámara lo avale o dictamine. ¿Tenés lo mismo la Cámara de Diputados? Sí, todo da a entender que el proyecto Bertero tiene un viento de cola que no tiene el proyecto TESA.
y que los diputados estarían de acuerdo en aprobar el proyecto vertedero, que es regresivo, habría que decir que permite algunas cuestiones que el viejo proyecto no lo permitía. Ricardo, gracias por haber venido. La pregunta que hay que hacerse también por qué permiten la venta de esos productos, ¿no? Claro, además. Otro día podemos seguir Además, hablándolo. con Gracias mucho por haber gusto. venido. No, Como siempre, nosotros seguimos, no se vaya que hay más en primera persona, los esperamos.